queremos daros las gracias por haber venido a participar con nosotras en este foro. Desde luego, podemos deciros que ni en nuestros mejores sueños, cuando empezamos a pensar en esta asociación y en estas actividades, hace ya más de un año, digo que en nuestros mejores sueños podíamos imaginar tal respuesta. Desde luego estamos abrumadas. Y esto nos hace sentirnos muy responsables, porque claro, a ver, crear expectativas, esperemos que se cumplan. No vamos a dedicar mucho tiempo a presentar el foro Mira, porque hemos preparado unos folletos para contaros cuáles son los planteamientos que nos mueven, cómo queremos funcionar, y en ellos hemos incluido también en esos folletos las actividades que tenemos previstas para este año. En nombre de mis compañeras que me han encargado de esta misión, sí que queremos deciros dos cosas. Primero, que somos una asociación y las asociaciones dotan a la ciudadanía, según la ley de asociaciones, de la posibilidad de hacerse oír, de ejercer alguna influencia y de provocar cambios. Esto dice la ley. Pero nosotras, como dice Darío Fo, pensamos que la ley y la justicia no son la misma cosa. De hecho, las mujeres sabemos mejor que nadie que muchas veces la ley existe para que no haya justicia. Nacemos con la vocación de crear espacios de encuentro, de análisis, de reflexión, de pensamiento en común. Nacemos en un momento de profunda crisis económica, política y social que se traduce en un deterioro de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población y especialmente de las mujeres. Y un retroceso en las libertades y de la conciencia social sin precedentes. Y frente a esto, entendemos que la creación de estos espacios, de estos foros, es más necesaria que nunca, porque en ellos no se piensa individualmente, se piensa y se actúa colectivamente. Y el foro Mira nace con la vocación de crear discursos y acciones que incidan en la sociedad y que contribuyan a su transformación. Es un proyecto que están haciendo, y aunque en principio pensemos que somos muy pocas, porque quienes hemos promovido esto somos solo 9 mujeres, y que a veces decimos, ya vamos a poder, como os decía antes, no vamos a poder con todo ello, vamos a poder influir, incidir. Somos, como dice Eurídice, cuando trata de explicarle a Creonte en la Antígona de Sófocles que le suma al gobierno, debajo de mi piel hay muchas mujeres más. Y somos feministas, a pesar de que las teorías feministas, su paradigma de análisis de la sociedad y sus propuestas de igualdad, desde su nacimiento han tenido que enfrentarse a todo tipo de reacciones, descalificaciones, estereotipos y críticas, debido principalmente al desconocimiento, pero también a intereses por perpetuar el status quo patriarcal existente y a la negativa por parte de alguna parte de la sociedad, de algunas personas, a la construcción de una sociedad igualitaria para mujeres y hombres, lo que supondría en algunos casos la pérdida de privilegios. Es habitual encontrarnos con la gran confusión de que el feminismo es la otra cara del machismo, y hay una enorme resistencia, incluso en mujeres que han hecho procesos importantes de empoderamiento y han avanzado en su libertad personal y participación social, de reconocerse como feministas. Dicho desconocimiento se considera una de las causas de la situación, por lo que resulta necesario dar a conocer el pensamiento feminista, reflexionar sobre sus avances y novedades y desterrar la idea generalizada de que el feminismo es una teoría destructiva, excluyente y tendenciosa. El foro Mira quiere ser uno de esos espacios de análisis, reflexión y aprendizaje que nos permitan avanzar en la consecución de la igualdad real. Es un foro abierto. Para participar no hace falta ser socia ni socio, pero si os hacéis socias y socios,
tendremos más fuerza. Tampoco hace falta ser mujer. Los hombres que estéis por la labor de trabajar por la igualdad, desde este paradigma seréis bienvenidos. Al final os hemos dejado incluso una hojita para que quienes queráis podáis apuntar nuestros correos electrónicos, de modo y manera que podamos teneros al día de lo que pasa, de lo que ocurre, de lo que hacemos, y además en algún momento queremos poner en marcha que los foros sean también, o puedan tener su continuidad virtual. Queremos, sabéis, vamos a hacer dos tipos de actividades fundamentalmente. Uno es un club de lectura feminista, haremos una actividad cada mes. Un mes será el club de lectura feminista y otro mes será el foro de debate. Queremos que para los foros puedan venir algunas personas significativas o que nos ayuden a hacer la reflexión, si tenemos dinero para ello, y si no, pues aquí hay gente súper valiosa que también puede ayudar en ello. Además de eso, solo queremos deciros que sobre todo queremos pasarlo bien haciendo esto, aunque los temas que tratemos sean duros y difíciles. Esperamos seguir contando con vosotras y con vosotros en lo sucesivo. De nuevo, gracias. Es que ricasco. Rápidamente vamos a dar paso a nuestra primera actividad, nuestro primer foro de reflexión y análisis con Ruth Iturride. Ella es promotora de esta iniciativa y de otras muchas relacionadas con políticas de igualdad, exclusión social, cooperación internacional. Es doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Derecho, diplomada en Trabajo Social y experta en género. Su trayectoria profesional abarca la docencia universitaria, la investigación y la militancia en diferentes organizaciones y asociaciones. Con ella vamos a reflexionar sobre las ideas y mitos del amor romántico, sobre las trampas culturales que dan lugar a relaciones desiguales y a una profunda insatisfacción en la vida de muchas mujeres, y que no olvidemos son la semilla que alimenta la violencia machista. A este tema, Ruth ha dedicado muchas horas de estudio, muchas horas de reflexión, y ha sido la base de su tesis doctoral que ha defendido recientemente. Ruth nos va a dar las claves para mirar, para entender, para revisar nuestras creencias sobre el amor y poder así transformar las desigualdades de género que subyacen en la utopía romántica. Dejo paso ahora a Ruth. Buenas tardes a todas las personas que habéis venido hoy aquí. Muchísimas gracias por acompañaros en este proceso. Y bueno, cuando me dijeron que a ver si quería hacer esto, pues dije, pues ¿cómo lo voy a hacer? Me hacía muchísima ilusión, ¿no? Empezamos con esta andadura y en ese sentido es emocionante. Como ha dicho Trini, esto forma parte de mi tesis doctoral. Hoy ha venido mi directora de tesis, que ha estado aguantándome todo este tiempo. Ha sufrido y hemos viajado a los infiernos y a los cielos durante los últimos años. Y bueno, y pese a que le he dado la tabarra, está hoy aquí. Así que, Patricia, te doy un montón de vinos. Y bueno, pues sí, trabajamos un poco todo el tema de la utopía romántica y decidimos denominarla como utopía romántica porque tenía que ver con una idea bastante fantasiosa, ¿no? Y un desvelamiento de lo que podíamos decir que es la fantasía, una creencia bastante arraigada, sobre todo la identidad de las mujeres, porque conforma nuestra manera de tener reconocimiento y de estar en el mundo, ¿no? En muchas de las ocasiones. Y por eso nos parecía que era interesante trabajar con eso. No es que a los hombres no les toque, evidentemente les toca, pero les toca de una manera bastante distinta. Elena Simón dice que no les ocupa la existencia, que les va bien, pero que ocuparles la existencia no. Sin embargo, en las mujeres, el amor, entendido como tal, el amor, que hay un montón, pero resulta que lo asociamos exclusivamente a una idea de amor de pareja, que eso también habría que dar una vuelta y repensarlo, pues nos ocupa bastante la existencia. Nos ocupa la existencia, nos ocupa el tiempo, nos ocupa los desvelos, nos ocupa las alegrías, nos ocupa muchas cosas de la vida. Y por eso pensamos sobre esto. Y bueno, la idea de hoy es simplemente reflexionar. Yo tampoco tengo muchas claves.
Yo, de hecho, empecé a estudiar el amor porque no tenía ni idea, porque no entendía lo que me pasaba, no entendía lo que le pasaba a mis colegas cuando nos enamorábamos hasta las trancas, no entendía qué les pasaba a las mujeres con las que acompañaba como trabajadora social y vivían situaciones de violencia, no entendía que incluso las ricas también lloraban, ¿no?, en las telenovelas venezolanas y bueno, como no entendía, decidí que igual tenía que hacer algo para entender un poco más. Así que voy a compartir lo que en estos años de trabajo hemos elaborado. Son pequeñas grandes cosas, ¿no?, de la vida. A mí me ha servido bastante y entonces me gustaría compartir, ¿no?, y devolver a todo el tiempo y la inversión de dinero público que ha habido en relación a esto, pues cierta parte de lo aprendido. Y con esto comenzamos. Bueno, en principio la sesión va a tener como 3 grandes partes, ¿no? Una primera parte que tiene que ver con hablar de cuáles han sido los procesos de modernización y pensar que la utopía romántica es una utopía con contexto, ver qué consecuencias ha tenido eso en la vida de las mujeres principalmente y también en algunos casos del intercambio relacional entre hombres y mujeres, y después trabajaremos el tema de la agencia, que era un poco el tema más central y el específico que traíamos igual a esta sesión, ¿no?, consideramos que es bastante importante en ese sentido. Bueno, habría que comenzar con unos pequeños apuntes antes de ponernos a hablar del amor. Vamos a hablar del amor o de lo que denominamos utopía romántica por la idea esa que os he comentado antes, ese pensamiento amoroso o esa reflexión que deberíamos hacer respecto al amor, diciendo que, bueno, trabajando un poco la idea que tiene Mariluz Esteban en el libro que escribió en el 2011 respecto a que el amor es un valor social que supera el de justicia o supera el de solidaridad, y habría que reflexionar por qué eso es así, ¿no? Porque hemos cambiado unos valores que tenían que ver con lo comunitario y hemos pasado a un valor bastante individualizado y asociado fundamentalmente a las relaciones de pareja, cuando existen, como hemos dicho antes, miles de tipos de amor. Podemos amar muchísimas cosas y de hecho es algo que hacemos, pero cuando pensamos y hablamos de el amor, pues cuando hablamos de eso normalmente nos estamos refiriendo a una cosa muy limitada, ¿no? Nos estamos refiriendo a las relaciones de pareja y normalmente relaciones de pareja heterosexuales, que ya es un punto de partida bastante limitado y estrecho en ese sentido. Además, tenemos que saber que la utopía romántica ha sido construida históricamente, ha sido construida socialmente, ha sido construida sobre un modelo hegemónico, que podríamos denominar, que mayoritariamente es el que está al uso, el que se produce y reproduce a través de múltiples insumos sociales, como diría Marcela Lagarde, y que muchas de las ocasiones está asociado también a las vivencias subjetivas, a nuestras propias experiencias de vida y a la manera en que nos han enseñado a querer también, ¿no?, en el sentido más amplio de la palabra. Y por otro lado, que hay que pensar el amor, podríamos pensarlo desde una manera positiva y en el hecho de vincularnos con otras personas. Somos seres sociales y esa es una necesidad que sí que tenemos. Pero lo que vamos a hacer esta tarde es intentar desentrañar esa otra parte más oscura, que es la instrumentalización de esa vinculación interpersonal asociada a dinámicas que tienen que ver un poco con la reducción o con la limitación de las posibles fisuras que tiene el sistema social de hoy en día, ¿no? Con la excusa, por así decirlo, del amor, las mujeres abandonan la carrera profesional o los hombres trabajan en fábricas con químicos porque aman a sus familias o aman a sus hijos o a sus hijas. Entonces, es una manera, es un instrumento, es una herramienta que en muchas de las ocasiones facilita o justifica la instrumentalización o la capitalización de dinámicas que son de los seres humanos, ¿no? Bueno, los procesos de modernización a lo largo del siglo anterior y de este siglo han tenido diferentes consecuencias, ¿no? Fundamentalmente se han dado procesos de modernización como la legitimidad legal racional, los procesos de individuación y demás, ¿no? Y han supuesto principalmente la extensión de la lógica de mercado a todos los ámbitos, en el sentido de que ahora en las relaciones interpersonales hablamos de esta relación me beneficia o no me beneficia, y eso tiene que ver con un lenguaje que nos habla de la capitalización de las relaciones sociales, ¿no?, y de las relaciones interpersonales que tenemos hombres y mujeres.
Además, existe una creencia bastante fantasiosa que esos procesos de modernización han tenido un impacto igual en hombres y en mujeres. Y si podemos pensar, por ejemplo, la legitimidad legal racional, a quiénes se asocia la razón, podemos decir que habitualmente se ha asociado a los varones y que las emociones se han asociado a las mujeres, ¿no? Cuando en realidad los procesos que se dan son muchísimo más complejos, porque hombres y mujeres tenemos emociones, lo que pasa es que estas emociones están transversalizadas por el género. Y los varones tienen prohibidas algunas y sobredimensionadas otras, y las mujeres tenemos prohibidas algunas y sobredimensionadas otras, ¿no? En el caso de los varones sería el no llorar y en el caso de las mujeres sería el hacerlo, ¿no? Construido en una dinámica binómica. Entonces, a lo que me estoy refiriendo es que en muchas de las ocasiones los procesos de modernización han impactado de manera diferente en hombres y mujeres. Entonces, si la razón se asocia a los varones, la legitimidad legal racional pertenecerá al grupo de varones, porque son ellos los que tradicionalmente han venido legislando, son los que han venido haciendo las leyes. Por lo tanto, las mujeres, en ese sentido, no hemos participado de la misma manera en los procesos modernos, ¿no? Por lo tanto, esa creencia absurda de que hombres y mujeres compartimos una ciudadanía, Rosa Cobo ya habla en un artículo bastante interesante en que dice que somos ciudadanas de segunda, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, habría que hacerle bastante caso. Y por otro lado, otra de las estrategias que han tenido los procesos de individuación, de modernización, perdón, en relación, por ejemplo, a la individuación, tiene que ver con la responsabilidad de cosas que son estructurales a las personas que en realidad responden al sistema, ¿no? Y tendríamos la situación que podríamos hacer extensible a pensar que las personas empobrecidas son empobrecidas porque en realidad son vagos o vagas y no quieren trabajar, quieren vivir de las ayudas sociales, ¿no? Este sería uno de los criterios que podríamos extender a la dinámica social. En el caso de las mujeres, culparlas por el hecho de sufrir situaciones de violencia de género porque ellas han elegido a sus parejas, sería una individuación de situaciones que son de responsabilidad estructural, porque en realidad lo que hacen las mujeres eligiendo a los varones es cumplir con el modelo de macho que en principio a las chicas debería gustarnos. No se contempla que nos gusten otro tipo de personas, ¿no? No se contempla que nos gusten las mujeres, a las mujeres, o no se contempla que a los varones les gusten los varones. Pero es que tampoco se contempla que nos gusten los varones que tienen otro discurso respecto a la masculinidad. De hecho, ligan menos. Tenemos colegas que nos lo dicen. Eso no es broma. Dicen, sí, claro, vosotras decís que soy súper majo y que que soy estupendo. Soy estupendo como amigo, pero no te pongo, ¿no? Y es esto de lo que hablamos. Y es porque no responden a un determinado modelo, que supuestamente debería gustarnos a las mujeres. Lo que pasa es que luego nunca nos cuentan, ¿no? Es como, tienes que salir con Mario Casas, y Mario Casas te tiene que gustar, que es el príncipe azul de toda la vida, macarra, ¿no? Un poquito modernizado, la chupa de cuero, la moto, pero en realidad la idea es el hombre de Soberano o Curro Jiménez, ¿no? Pero un poco más, pues bueno, otro estilito. Pero en realidad la historia, la idea que está detrás de eso es esa. Pero luego nadie nos cuenta qué es lo que nos pasa cuando salimos con Mario Casas. Porque la historia se acaba cuando te estás en pleno bolo de amor, que le llamamos. Y entonces, bueno, nunca nos cuenta lo que nos pasa después. Y es importante hablar de lo que nos pasa después. Y también lo que nos pasa antes. ¿Por qué los elegimos? ¿O por qué elegimos ese tipo de varones? ¿O por qué en el modelo está elegir ese tipo de varones? ¿Qué es lo que sucede? Pues que la estructura es ambivalente y contradictoria y que las personas nos manejamos en la estructura como podemos, ¿no? Y entonces se dan procesos como de los que habla Marcela Lagarde, que es el sincretismo de género, que las mujeres modernas tenemos sentimientos ambivalentes porque vivimos en estructuras que también lo son, ¿no? Que por un lado se nos está pidiendo que seamos supermodernas, nos autogestionemos, seamos independientes y todo eso, y por otro lado se nos está diciendo que sigamos siendo deseables. Y ser deseables significa en muchas de las ocasiones comportarte como una buena chica. Entonces a veces es difícil y en muchas de las ocasiones nos sentimos responsables de que eso sea así. Y de repente dices, es que la verdad es que soy un poco macarra, es que igual debería comportarme más femeninamente o ya te podías vestir de otra manera. Y eso tiene que ver con esa responsabilidad individual que está asociada a dinámicas que son claramente estructurales. También con el modelo de ser una buena chica o una buena mujer o una buena lo que sea. Con este buenismo que en muchas de las ocasiones nos cuarta bastante la vida, así en general. Bien, ¿qué características tendría este modelo hegemónico,
esta manera, ¿no?, de entender las relaciones interpersonales. Bueno, pues en principio es una pareja preeminentemente en la estructura de la sociedad. Ya sabéis que la excusa perfecta para no hacer algo con tus colegas es decir que has quedado con tu novio, ¿no? Esto te lo dicen las adolescentes y te pasa con tus amigas de 30, 40, 50 y 60. No, es que no puedo porque he quedado con este. Ah, vale. Es la mejor excusa. Si no tienes pareja es difícil tener ese tipo de excusas, porque ¿cómo vas a decir, no, es que he quedado conmigo misma? Pues eso queda un poco peor, ¿no? Entonces, bueno, preeminentemente, tiene una preeminencia social y además en muchas de las ocasiones estructura, al igual que no se estructura el empleo, estructura los horarios de la vida, ¿no? Las actividades que se hacen, los domingos, los paseos, el cine y ese tipo de cosas. Está bastante asociado al capitalismo también, lo del consumo, porque consumimos mucha utopía romántica, consumimos muchas pelis de amor, consumimos tarjetitas en San Valentín, consumimos detallitos dependiendo un poco de la pasta que tengas, porque si tienes poco dinero compras una tarjeta del todo a 100 y si estás montada en el dólar, pues te pillas unos diamantes. En principio te los tendrían que pillar, ¿eh? O sea, no... Te los deberían comprar para seguir con el modelo, pero bueno, que dependiendo un poco de la economía que tengamos, hacemos unas cosas u otras. En fin, esto no se cuenta mucho tampoco. El interés que existe en tener una relación de pareja y lo barato que sale tener, porque no sé si habéis viajado en solitario, pero las habitaciones de hotel son muchísimo más caras, no hay descuentos del 2x1 y la cosa se complica bastante cuando te tienes que autogestionar económicamente. Bien, una pareja evidentemente heterosexual, ¿sí? O sea, es decir, tienes que tenerla necesariamente, porque si no tienes menor valor social, tiene que ser necesariamente heterosexual, además tiene que haber cierto atractivo y deseo sexual y la pasión tiene que durar eternamente. Cuando habéis tenido relaciones de 10 años, 15 años o 20 años, lo de la pasión durar eternamente, se complica un poco. Es un poco difícil. Pero bueno, ¿cuál es la idea que nos brinda el capital? Consumir los recursos necesarios para que nunca se apague la pasión. Y es entonces cuando compramos diamantes. Cuando llevas ya 40 años tienes que hacer las bodas del diamante, ¿no? Pues esto es por el camino es un poco igual. Al principio nos basteaba con servilletas que hacen florecitas, ¿no? Con la cucharilla del helado que te has comido y todo lo demás. Después, con el tiempo, esas cosas ya no convencen tanto. Bien, además tenemos que elegir a la persona adecuada. Y los criterios de elección han cambiado a lo largo del tiempo. Antes lo que se hacía era, la familia normalmente era la que elegía, ¿no? Quién iba a ser tu pareja y todo lo demás. Tenía que cumplir un cierto estatus social y más o menos si era del agrado de la familia se apañaban las cosas. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que la elección es individual y la responsabilidad, por tanto, también lo es. Entonces, si tú estás con una pareja es porque quieres. Entonces, si es porque quieres, pues las cosas que te pasan también son porque tú quieres. Porque si no querrías estar con esa pareja, pues no. Entonces, claro, todas las vinculaciones que se dan, todas las dinámicas que se dan, relaciones de poder y otro tipo de cuestiones dentro de las relaciones de pareja es como si se invisibilizasen, como si viniésemos a la vida como un folio en blanco y no nos condicionasen la situación que hemos tenido o hemos vivido en nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestras vinculaciones con nuestras amistades, en las actividades que realizamos o todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno. Y además de todo eso, lo que ha pasado también en la época moderna es que los criterios de selección se han disparado, ¿no? En el sentido de que hay criterios físicos, hay criterios sexuales, hay criterios emocionales, hay criterios culturales, porque ya no nos basta con que la otra persona sea guapa, cumpliendo el canon de belleza estipulado, por supuesto, sino que además tenemos que tener una vinculación emocional que sea saludable y además de todo eso también tiene que tener un cierto nivel cultural, que tenga una buena conversación y que quiera acompañarte a diferentes actividades como la ópera, el cine, los conciertos de rock, si te gusta hacer actividades que podríamos denominar como frikis, pues también estaría bien que nos acompañase. Entonces, claro, las cosas se complican, porque en realidad establecemos criterios de evaluación complejos, porque no tenemos ordenadores, porque en el capital se compra casi todo, pero fijaros que las personas somos personas. Y entonces es difícil que andemos cambiando y variando para estar gustando todo el tiempo. Es complicado. Además, las relaciones de pareja, por supuesto, tienen que ser durables, es decir, para toda la vida. No voy a decir de Dios, pero vamos. Sí, la idea es un poco esa. Tiene que ser, bueno, si se puede ser para siempre, pues mejor. Esta sería un poco... Y, por supuesto, con un vínculo que podemos denominar matrimonial. Tiene que haber fidelidad, que esta es una cosa muy curiosa porque nunca se negocia.
Y hablamos con las... Sí, es una cosa muy curiosa. Vamos a la tienda y vamos a comprarnos una camiseta y decimos, pues fíjate, el color, la talla, si hacemos consumo responsable, pues en qué sitio la estoy comprando, si es de algodón 100% natural y además se ha hecho en un país en el que no explotamos a otras personas. Y bueno, pues miramos bastantes cosas cuando hacemos compras, ¿no? Y en el mercado matrimonial miramos bastante poco. Y encima los criterios de la relación, pues no los elegimos mucho. Y entonces la fidelidad, la historia es que te enrollas un fin de semana en parejas heterosexuales con un chico y el fin de semana también te vuelves a enrollar con él y el tercer fin de semana pues ya igual puedes empezar a hablar de si eres novio o no, o cómo va la historia, ¿no? Pero la negociación respecto a la fidelidad, si vamos a tener una relación cerrada, si vamos a tener una relación abierta o qué tipo de relación tenemos, eso en general se da como por sentado. Pues si ya nos hemos enrollado 3 fines de semana, pues entonces somos novios y entonces ya no nos enrollamos con nadie más. Jo, no me pasa eso con las camisetas, ¿no? En fin. Bien, además de todo eso, por supuesto, descendencia. Y esto ya lo dijo la Gayle Rubin en el 65. Que hay una pirámide estructural en la que en la cúspide están las parejas, matrimoniadas, por supuesto, lo de Dios, y con criaturas. Después de esas estarían las no matrimoniadas, pero también con criaturas. Y después de esas estarían las matrimoniadas sin criaturas. Y después de esas estarían las no matrimoniadas sin criaturas. Y después de esas estarían las solteras, las trans, las lesbianas, los maricas, tararara, y todo eso, sosteniendo la base de la pirámide y de la cúspide del valor social relacional. ¿Sí? Y ya para rematar, necesariamente en las relaciones de pareja tenemos que tener un proyecto de vida en común. Y esto significa hacer cositas juntos y juntas constantemente. Pegados y pegadas como mocos. ¿Qué consecuencias ha tenido estos procesos de modernización que hemos visto antes? ¿Qué consecuencias ha tenido la utopía romántica? Bueno, pues fundamentalmente son 4, ¿vale? Voy a intentar tratarlos. Si hay alguna cosa que no se entiendo, que no me he explicado bien o lo que sea, pues alguien levanta la mano y dice, pues es que no te estoy siguiendo. Pues perfecto, hacemos un intento de apaño. Pero bueno, en principio son 4 las consecuencias. Habría alguna más, pero las más importantes serían estas 4, ¿vale? La primera sería la especialización amorosa de género. Vamos a ir trabajándolas una a una. Después, las expectativas divergentes entre hombres y mujeres en las relaciones de pareja, es decir, que hombres y mujeres esperamos cosas distintas. La construcción de una sexualidad diferenciada y también el ejercicio dual amatorio. Son palabras que suenan un poco técnicas, pero en realidad son fácilmente explicables porque son las cosas que nos pasan en la vida. Vale, ¿qué le pasa a la especialización amorosa de género? La especialización amorosa de género está asociada a la idea de que el amor romántico, asociado a esta idea de utopía, de fantasía, de mentira, es central en la vida de las mujeres, es un pilar básico de la identidad femenina y no lo es tanto en la vida de los varones, ¿sí? ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones somos las mujeres las que conseguimos reconocimiento a través del amor. Los varones tienen muchísimos más campos en los que conseguir reconocimiento y, por tanto, es difícil que estén buscando ese reconocimiento dentro de las relaciones amorosas. No es que no lo busquen. Está claro que a veces lo buscan, pero las mujeres, al tener tan pocas áreas en las que somos reconocidas, fundamentalmente la de los cuidados y las de las relaciones de pareja, tener o no tener una relación de pareja o fracasar o no fracasar en las relaciones de pareja tiene unas connotaciones que son muchísimo más importantes que en el caso de los varones, ¿no? Porque está sobre todo asociado al valor propio, porque vales cuando tienes una relación de pareja. Y vales menos, y eso no sé si os ha pasado, pero cuando estás soltera, el cuestionamiento que se hace respecto al valor que tú tienes es muy diferente a cuando tienes una relación de pareja. Y si además tienes una determinada edad y no tienes una relación de pareja, todo el mundo sospecha que eres rara. Muy rara. Cuanta más edad tienes, más rara. Además de eso, esa especialización amorosa de lo que habla es de la división sexual del trabajo emocional. La división sexual del trabajo es un concepto clave, ¿no?, en el sistema sexogénero, pero también hay una división sexual del trabajo emocional. Y tiene que ver con que las mujeres nos educamos fundamentalmente al cuidado y los varones se dedican fundamentalmente al éxtasis, ¿no? Esto no lo digo yo, ¿eh? Que también. Es broma. Bueno, os lo cuento, porque da igual. Esto lo dice Elena Simón.
Luego leeré un pequeño fragmento en relación a la compañía sexual y compañía social. Pero bueno, luego si queréis volvemos y retomamos un poco esto. Vale. Luego están los valores, dentro de la especialización amorosa de género, están los valores de complementariedad y los valores desiguales dentro de la estructura entre los sexos. Si tenemos una estructura social que establece que los varones están aquí y las mujeres están aquí, los valores de complementariedad establecen que tenemos que dedicarnos a cosas diferentes para conformar un tándem que sea con un funcionamiento óptimo, por así decirlo. Luego pondremos un ejemplo de esto en uno de los vídeos. Por supuesto, esta especialización amorosa de género está avalada por múltiples insumos culturales, que son de los que habla Marcela Lagarde, las novelas, las canciones de amor. Claro, que luego pensamos y decimos, ay, ahora las jóvenes escuchan reggaetón. Y dices, bueno, sí, las letras son un poco espantosas, pero también tenemos canciones de grupos que nos parecen la bomba, como La Polla, que tela marinera. Me refiero a que los tiempos no han cambiado tanto, sí que es verdad que hay ciertas dinámicas que son retradicionalizadas y que tienen una vuelta de tuerca, pero que en realidad son cosas que han venido pasando antes, ¿no? También tenemos las películas, tenemos las novelas de Arlequín, pero también tenemos otras, porque 50 sombras de Grey es un ejemplo de bestseller brutal que te paras a pensar y dices, bueno, literariamente hablando, no es tan bueno. Eróticamente hablando, hay libros de erótica mejores. Pero oiga, usted se ha vendido, todo el mundo lo ha regalado y las mujeres tal, y nos pone. No sé si habéis leído 50 sombras de Grey. Yo leía y me parecía un espanto mientras me resultaba excitante. Y decía, ¿qué me está pasando? Sí, claro, porque te vas a pensar y dices, en plan, bueno, no entiendo, esto es una relación total y absolutamente desequilibrada. Tenemos a un tipo que está forrado en el dólar, que le lleva a la chica de cena a París, que le controla en el trabajo, que es lo más de lo más, es un bollazo siguiendo el canon de estética tal. Además es este macho hegemónico total, ¿no?, que toma la iniciativa y este tipo de cosas. Y ella es una muchacha muy joven, muchísimo más joven que él, que ha terminado los estudios, que no tiene trabajo, pero él se lo busca, que además le controla a través de ese trabajo, que no quería tener relaciones sadomasoquistas con él, pero que finalmente, vencida por el amor y por la transformación que ella está realizando de tanto quererle en él, pues termina decidiendo que sí, mira, que va y que le gusta eso. Claro, yo hago una reflexión racional y digo, qué terrible, ¿no? Es esto. Y bueno, por supuesto decir que el sadomasoquismo es porque de pequeño le pegaban y tal y cual, es tener una estrechez de miras bastante importante, ¿no? O analizar dinámicas de prácticas sexuales bastante, en ese sentido, bastante limitadas y en ocasiones bastante moralistas, ¿no? Pero me gustaba, ni literariamente ni eróticamente, pero era un libro que de repente decías, ay, ¿qué me está pasando? Pues nada, que somos ambivalentes. Somos ambivalentes porque no me mola nada el rollo que se traía el tipo, pero por otro lado las escenas eróticas tenían su punto. Pues así es como nos movemos en la vida. En fin, ¿qué consecuencias tiene esto? La especialización amorosa de género tiene una consecuencia muy clara, que es que establecemos el campo sexual como campo de lucha, que además hay menor estatus por parte de las mujeres en la estructura de género, también la amorosa, porque nos especializamos en algo que no vale socialmente mucho, si no los cuidados se pagarían muchísimo mejor, que empareja a las mujeres con hombres que no les corresponden, que no tiene que ver con hombres que sean pares, y además que se establecen unas relaciones dependientes deseadas por las mujeres. Y esto es lo que cuenta 50 sombras de Grey. Esto es lo que en realidad cuenta el libro, y esto es lo que trabaja Youth en uno de sus textos, ¿no? Además de todo eso, hombres y mujeres tenemos expectativas divergentes dentro de las relaciones de pareja, y tiene que ver con el tema de la compañía social para las mujeres y la compañía sexual para los varones. Y os voy a leer un fragmento que escribió San Miguel, que es un libro bastante interesante, es del 2015, que habla de las relaciones de pareja. Aparece también Pilar Aguilar, bueno, os puedo dar el texto, pero bueno. Ella habla, la búsqueda de contacto afectivo por parte de las chicas es sistemáticamente interpretada en clave sexual por parte de los chicos. En muchas ocasiones, relaciones no deseadas son el peaje que las mujeres pagamos para poder experimentar cercanía corporal y emocional. Para muchos chicos, el deseo de contacto también está inscrito en su psiquismo, pero el modelo imperante de masculinidad obliga a canalizarlo a través del placer sexual. Y es esto a lo que nos referimos con las expectativas divergentes entre hombres y mujeres, ¿no?
con el tema de que hay también determinadas mujeres que estamos o que promovemos o que desearíamos tener un contrato sentimental distinto y que sigue continuando habiendo hombres que se mantienen, hay otros que no, pero hay hombres que se mantienen en coordenadas anteriores, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede lo que viene pasando ya desde hace rato, ¿no? Que las mujeres exitosas, por así decirlo, o mujeres que son rupturistas con el modelo de feminidad, se terminan quedando solas, porque lo de solas es una... Es como cuando dicen, ¿estás sola? Pues no, estoy soltera, que es distinto. Estoy soltera y tengo muchas amigas, y tengo muchos amigos, y tengo una vida social que te mueres. Y me siento a veces mucho menos sola que otras personas que tienen relaciones de pareja, porque la soledad acompañada es de las soledades más difíciles que tenemos las personas en el mundo, desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Bien. También tenemos aquí, dentro de las expectativas divergentes, el tema de los hombres confusos, ¿no? Que los hombres están confusos, que en realidad no saben muy bien qué es lo que queremos las mujeres. Y tenemos también otro tipo de hombres que, bueno, que quieren, ¿no? Que siguen defendiendo los privilegios. Es que lo que queréis es darle la vuelta a la tortilla, es que el feminismo es lo contrario del machismo y este tipo de dinámicas. También existen de estos hombres. No están aquí en la sala, pero... Y la idea así como fundamental es la identificación o la construcción de un nuevo ideal femenino, que en este sentido tiene que ver con la mascarada posfeminista, que es un elemento muy clave dentro del análisis de género y de las nuevas dinámicas que se están dando, que tiene que ver con el hecho de esta habla McRobbie, pero habló en ese momento Judith Butler y hubo otra mujer que también lo trabajó antes y que fue la pionera. Y de lo que habla la mascarada posfeminista es del hecho de que las mujeres modernas necesariamente tenemos que autogestionarnos, tener recursos, trabajar dentro y fuera del mercado de trabajo, ser independientes, ser autónomas y todo lo demás, pero hay una línea que nunca podemos cruzar y es el hecho de ser deseables para los varones. Y entonces, para no dejar de ser deseables para los varones, utilizamos una máscara de hiperfeminidad, ¿no? Y esta máscara de hiperfeminidad se asocia, por ejemplo, tendríamos un ejemplo en las ejecutivas agresivas, ¿no? Bueno, lo de ejecutivas agresivas ya sería machista ya de concepto. Ejecutivas, ¿veis? El patriarcado que se me sale. Las ejecutivas, pues imaginaos las ejecutivas que son mujeres que tienen un comportamiento dentro del trabajo, en ese sentido, en muchas de las ocasiones bastante masculinizado, pero sin embargo la vestimenta que llevan está hiperfeminizada. Faldas de tubo, camisas escotadas, tacones de aguja. Otro ejemplo sería cuando te para la policía porque te has saltado un stop y haces ¡ay! ¡Que no me he dado cuenta! Esa es una mascarada de hiperfeminización. ¡Ay! Que soy un poco torpita, ¿no? Esa es la máscara que utilizamos. ¿Por qué? Porque es una estrategia que tenemos las mujeres para que las consecuencias que tenemos de habernos saltado las normas, habernos saltado el stop, ¿no? Porque además hay veces que el stop te lo saltas queriendo. Y entonces, cuando sucede eso, dices, ay, las consecuencias vienen. Entonces dices, pues si me hiperfeminizo, igual las consecuencias son menores. Y además reduzco la ansiedad porque estoy haciendo algo que en principio, respecto al género que me corresponde, tampoco está bien visto y quizás nos calma en ese sentido. La habéis utilizado alguna vez, ¿no? Bien. Esta idea de la máscara posfeminista es lo que se da en el nuevo ideal amoroso, pero además de eso también se da el hecho de que en algunas ocasiones los hombres quieren o desean mujeres que sean independientes, pero que al mismo tiempo, lo que pone ahí, tengan cierta capacidad de adaptación. En el sentido de que, bueno, pues si ya tenemos una relación de pareja, pues tampoco vas a salir y pendonear hasta las 6 de la mañana y, bueno, quedar con tus amigos pues igual tampoco tanto. Es decir, que sí, que seas moderna, que trabajes y que te autogestiones está muy bien, pero hasta un cierto límite que si no pues te conviertes en una salvaje. Y eso no. La construcción sexual diferenciada. Esta es una piedra de toque angular bastante importante y que sigue todavía en boga, ¿no? En principio se establece que hay una jerarquía sexual, hay determinadas prácticas sexuales que se consideran que son buenas y otras que se consideran que son horribles. Y esto tiene que ver con la categorización y con una jerarquización, ¿no? Y entonces se establece lo que está bien y lo que está mal. Pero además de todo eso se legitima que se mantengan relaciones sexuales de una determinada orientación, se hagan unas determinadas prácticas. Es decir, sigue jerarquizándose no solamente la orientación, sino también las prácticas y otro tipo de cosas. Además de todo eso, se establece la falsa creencia de un modelo de sexualidad que es masculino en realidad,
pero que se dice que sí, que las mujeres también, ¿no? Y tiene que ver con el debate que existe en el feminismo sobre la liberación sexual de las mujeres, ¿no? Pero luego vemos, por ejemplo, a las adolescentes que tienen que... Hay un documental que escribió una chica que estaba en un colegio y, claro, ella tenía una dinámica sexual bastante parecida a la de sus compañeros, ¿no? Es decir, que se acostaba de una manera... coitocentrista, falocéntrica y en esta dinámica genitalista que habría que revisar en ese sentido que sería interesante revisar. Y entonces tenía un comportamiento en ese sentido bastante masculinizado, ¿no? Y entonces, claro, por supuesto fue connotada de puta, que sigue siendo el concepto maravilloso para llamarnos a las mujeres, en general con nuestro comportamiento sexual, pero en general con otras muchas cosas, ¿no? Cuando hacemos cosas que no nos corresponde con el sexo o género asociado, pues entonces somos putas directamente. A los chicos maricas, sí, eso sería así, los insultos favoritos de la estructura de género. Y entonces, bueno, estas mozas hicieron un documental, bueno, esta moza en concreto empezó a escribir en un blog que, claro, que ella había dejado ya el instituto, pero claro, se le había quedado la etiqueta, que esto sigue pasando en Pamplona pasa, está claro, se le había quedado la etiqueta de que era una puta, que era una guarrilla y tal. Entonces, los chicos que se acostaban con ella ejercían muchísima más violencia sobre ella porque pensaban que era, bueno, que se podía hacer con ella lo que se quisiese, ¿no? Entonces, ella escribía en un blog cuáles eran sus experiencias, qué es lo que pasaba y reivindicaba que esa consideración de puta al final terminaba siendo una situación de posible maltrato. Entonces, al final, ella recibió en su blog a otras chicas de otros institutos, son de Estados Unidos, de otros institutos que hacían y tal, y decidieron montar un documental sobre qué consecuencias tenía el hecho de que te etiquetasen como una puta, ¿no? Y que tenía que ver con un comportamiento asociado a este modelo de sexualidad que es masculino y que supuestamente se promueve para las mujeres. Pero no tenéis más que comportaros de esa manera o ver gente que se comporta de esa manera para que el juicio y el estereotipo esté ahí marcado también, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un doble rasero en relación al control de la sexualidad de las mujeres. Aparte de todo esto, esta idea de la construcción sexual diferenciada tiene que ver con que hay una dependencia sexual y erótica. Y de esto habla bastante Elena Simón. Y lo que dice Elena Simón en este sentido es que en muchas de las ocasiones las chicas jóvenes descubren su sexualidad a través de otras personas, ¿no? Las adolescentes descubren la sexualidad o las mujeres hemos descubierto la sexualidad a través de otras personas. Y una cosa muy curiosa pasó, por ejemplo, en la muestra de cine y mujeres del IPES, había una película en la que había una moza que descubría su propia sexualidad, que era lo más de la peli, y además salía masturbándose en la película. Y esas dos cosas hicieron que esa película fuese súper rupturista y que tuviese muchísimo éxito porque no es habitual ver películas en las que sean las propias mujeres las que descubren su sexualidad. Porque habitualmente la dinámica que se da es otra, diferente. Vale. Además, esta sexualidad, en el caso de las mujeres, está mediada por despertar el deseo en los otros, fundamentalmente varones, por supuesto, ideológicamente autorizada solo bajo el amor. En el sentido de que se nos piden mandatos, o sea, es decir, se te pide ser como una especie como de virgen en la calle y puta en la cama con la pareja que tú tengas. Y tienes que estar, por supuesto, enamorada. Si estás enamorada, puedes hacer lo que quieras. Si no estás enamorada, no. Y esa es la gran diferencia. Que las dinámicas eróticas de las mujeres o la práctica sexual de las mujeres está asociada al amor. Y entonces el amor justificaría comportarnos como perras. ¿Me explico? Y si no, pues ya no. Esto, en definitiva, lo que genera son fuertes desencuentros sexuales, en general. Y un montón de desencuentros sexuales. Y hay un montón de personas que con dificultades para muchas cosas, ¿no? Yo qué sé, el hecho de que las mujeres sigan pensando que son unas frígidas o que tengo problemas en la cama, pues igual hay que pensar que la dinámica que se está realizando en la cama no es la más adecuada, o ¿no? Que habría que revisar esta idea de la sexualidad genitalista, falocéntrica, coitocentrista y todo lo demás. Vale, y en última instancia el ejercicio amatorio dual, que se llama, y tiene que ver con los mercados matrimoniales y con los campos sexuales. Y voy a intentar explicar un poco esto. La construcción de la sexualidad en hombres y mujeres está, bueno, dice Youth en su libro ¿Por qué duele el amor? Y en otros tantos, en otros libros que tiene, pero fundamentalmente en este,
habla de que los varones tienen una sexualidad acumulativa, recreativa y serial, ¿no? Y que con eso consiguen cierto valor. Es decir, tiene que ver con que cuando un tío se enrolla con muchas tías es un campeón y cuando una chica se enrolla con muchos chicos es una puta, ¿no? Es la historia en plan de siempre. En el caso de las mujeres se establece todo el tema de la exclusividad emocional. Y dice que los mercados matrimoniales, que es la idea esta que os he contado de la camiseta, no es que las personas compremos las parejas, pero sí que estamos jugando o participamos en mercados que son matrimoniales. Y ese juego de mercado matrimonial se juega en los campos que ella denomina campos sexuales, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede con los campos? ¿Qué es lo que sucede con los campos sexuales? Os voy a leer un fragmento que creo que es bastante clarificador. El mayor acceso masculino a la cantidad más elevada de mujeres, el desplazamiento a la estrategia sexual acumulativa como símbolo de estatus, esto en el caso de los varones, la discrepancia en el tamaño de los grupos demográficos disponibles para los hombres y para las mujeres en virtud de las diferencias en sus estrategias homogámicas y las diversas limitaciones cognitivas provocadas por la categoría de tiempo, implican que los hombres tienen la posibilidad de elegir entre muchas más parejas potenciales que las mujeres. A lo que se refiere Youth es que en muchas de las ocasiones las mujeres, y sobre todo aquellas que quieren ser madres, tienen un tiempo muy limitado para estar en el mercado matrimonial y tienen una dinámica de una mayor exclusividad emocional y por eso tienen menos tiempo para estar en el mercado matrimonial, tienen menos hombres para elegir dentro de ese mercado matrimonial y tienen una sujeción a un tiempo, por así decirlo, biológico, ¿no? ¿Qué le sucede a los hombres? Lo contrario, que como no están marcados por la dinámica biológica o no están marcados en ese sentido tanto como podrían estarlo las mujeres, están más tiempo en ese mercado sexual, tienen más mujeres para elegir y además de todo eso tienen una menor sujeción, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con estos? Pues que hay hombres que entienden la sexualidad como escenario prioritario para el ejercicio del estatus masculino porque los hombres no disputan el estatus masculino con las mujeres, sino que disputan el estatus masculino con otros hombres. Y es a ver quién se lleva a la más bollo de la clase o a ver quién se lleva a la mujer más valorada, ¿vale? Luego veremos, dentro de la serie, veremos algunas cosas que tienen que ver con esto. Y también que los hombres controlan las reglas del campo sexual, ¿no? Lo que puede llevar a una posible dominación emocional. He puesto ahí lo del ejemplo de 50 sombras Grey porque creo que es bastante, en ese sentido, que es bastante ilustrativo. Pero bueno. Y ahora vamos con el tema que pensamos que para la sesión de hoy tenía especial relevancia. Después de haber contado que había determinados procesos de modernización que habían transformado la interrelación entre hombres y mujeres, pasamos a qué nos pasa con la utopía romántica. Y después de la utopía romántica y las 4 consecuencias que hemos visto, que tenemos una especialización amorosa de género, que hay expectativas diferentes entre hombres y mujeres, que tenemos un modelo amatorio dual, un ejercicio amatorio dual, que tenemos una construcción de la sexualidad diferente. Ahora vamos a pasar ¿qué le pasa en relación al amor y a las mujeres con la agencia? ¿Y a qué nos referimos con la agencia? Pues a lo que pone aquí. La agencia tiene que ver con la acción frente a la pasividad, la centralidad frente a la marginalidad o el poder frente a la subordinación, ¿vale? Trabajamos a través de las series de televisión porque las series de televisión nos cuentan una serie de relatos que nos dan significado y significante respecto a la vida. Nos dan modelos, nos dan esquemas de aprendizaje que luego aplicamos a la vida. Las cosas que aprendemos en las series, que las aprendemos de una manera bastante inconsciente y cuando te tiras en el sofá no piensas en muchas de las ocasiones que estás aprendiendo nada, en realidad aprendemos muchas de las cosas.